El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Buenas noches, nos da gusto saludarles en este viernes 22 de junio de 2018. Desde ya enviamos un fraterno saludo a todos los maestros en su día. Estamos iniciando Hechos Emisión Estelar. Les saluda Manuel Burgos y a continuación, nuestros titulares. Pollo Campestre, 30 años de ser orgullosamente hecho en El Salvador. Presenta los titulares de Hechos de la Noche. Al maestro abnegado el no. Los maestros salvadoreños celebraron su día protestando en las calles. ¿Cuál es el motivo de su descontento y hacia dónde se dirigieron? Se lo contamos en breve. Tenemos información en vivo desde Armenia, donde la población ha pedido mediante una eucaristía por la menor separada de sus familiares en Estados Unidos. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional y la parte demandante por crímenes ocurridos durante la guerra arremeten contra el viceministro de Defensa durante audiencia en caso amnistía. Conozca qué dijo el jefe militar que motivó los cuestionamientos. Hoy fue remitido a los tribunales el ex policía deportado de los Estados Unidos implicado en el caso de la agente Carla Ayala, mientras el ministro de Seguridad revela en qué zona ha iniciado una nueva búsqueda del cadáver. Y en notas internacionales en Estados Unidos, el arzobispo de Miami implora ante el Congreso que se otorgue residencia permanente a los miles de centroamericanos que se quedaron sin TPS. Comenzamos con el detalle de las informaciones. Hoy 22 de junio se celebra el Día del Maestro, una noble labor que implica sacrificio, dedicación y mucha entrega. En este contexto, el gobierno inauguró las instalaciones del nuevo Instituto de Formación Docente que contribuirá a la capacitación de los maestros del país con miras a la mejora de la calidad en la educación. El país cuenta ahora con una institución pública que responde a las necesidades de preparar a los profesionales en todas las especialidades requeridas para brindar una educación integral a nuestros niños y niñas. Por ello invito a todos los sectores involucrados a fortalecer este proceso, pues del compromiso colectivo depende su éxito. Pero algunas gremiales de docentes celebraron su día protestando en las calles de San Salvador. ¿Cuál es el motivo? A continuación se lo contamos. Al maestro abnegado el no. El himno al maestro sonó este 22 de junio entre las calles de la capital, pero esta vez no en símbolo de alegría, sino de protesta. La clase política condenó a los asalariados a pensiones de miseria. Expresaron su preocupación debido a las leyes de pensión, de servicio público y de carrera docente. Más de 2.000 profesores están en condiciones de retiro. Sin embargo, al hacerlo, su pensión sería inferior a los $200 en el 90% de los casos. Claramente obstaculiza el derecho al trabajo de más de 40.000 educadores que se han graduado, mientras por otro lado maestros envejecidos, enfermos, maltratados por el régimen, con deseos de retirarse y no lo pueden hacer debido a las pensiones. Sostienen que su protesta no solo se enfoca en los maestros. Un trabajador estaría teniendo una pensión promedio de $207 al jubilarse. Algunos ya denuncian lo que catalogan como injusticia. Aseguran que quienes se jubilaron en 2017 reciben en promedio hasta $1.000 mensuales debido a su larga trayectoria al frente de las aulas. Pero para otros que cumplen su tiempo de trabajo este año, las ilusiones de un merecido tiempo de descanso desaparecieron. No le dicen a uno hasta que ya da el papel para firmar, ya le dicen cuánto le va a quedar a uno la pensión, ¿verdad? Ni para mí misma, ni para pagar donde vivo, solo para eso. Ahí andan poniendo caritas de buena gente, caritas de ángel. Llegaron hasta el primer órgano del Estado, donde el diputado Reinaldo Carballo se unió a su voz de lucha. A lo que estamos llegando es que llegar a viejo es un delito. Llegar a viejo es de afligirse, porque no se va a tener ni para pagar la luz ni para el agua. Acompañados del legislador, presentaron una pieza de correspondencia para solicitar que se asegure que por ley docentes reciban 15 salarios a la hora de su retiro y además se les brinde como mínimo $15.000 al cumplir con sus años laborales. Pero siguen esperando respuesta. Con imágenes de Roberto Martínez, Antonio Valladares, Noticiero Hechos.
El ministro de Educación, Carlos Canjura, reaccionó ante las denuncias hechas este día por algunos sindicatos de docentes. Sostiene que al hablar de pensiones no es tema que pertenezca al Ministerio de Educación. Agrega que se debe revisar cómo se está manejando el tema pensiones debido al impacto económico que representa para la población en general. Revisar lo que hasta ahora se ha hecho en el tema de pensiones porque nuestros docentes y en general creo la población está teniendo pensiones que son significativamente bajas. ¿Cómo queda el sistema de retiro voluntario? ¿Cuál sería la posición que estarían quedando ellos? Bueno, nosotros somos de la idea que esto debe quedar permanente en la legislación nacional, ¿verdad? Somos de la idea de que eso se instale de manera definitiva. Revisemos otro elemento en este mismo tema. Hay cientos de personas graduadas en Ciencias de la Educación que por diversos motivos no han podido ejercer su carrera. El periodista Julio Guevara nos presenta su informe sobre los maestros que no tienen un salario. Es hora de la clase de educación física. Frente a los alumnos, el profesor Walter da lo mejor de sí, a pesar que a diario una pena lo embarga. Vamos a empezar dándole las gracias a Dios, ¿de acuerdo? Desde hace varios meses, imparte sus conocimientos en esta institución educativa al sur de San Salvador, pero sin recibir ni un 5. Es un maestro sin sueldo. Es triste, ya son 11 años. Yo me gradué en el 2007, hagamos la cuenta, serían 11 años. Y estar aplicando y todavía no sé qué pasa realmente. La vida no es fácil para este docente de 48 años, pero la vocación y la esperanza lo mantienen en este lugar esperando una oportunidad. Ahora vamos a hacer esto, un aplauso en el aire. Desde hace mucho tiempo ha presentado documentos en decenas de escuelas, pero plazas no hay. Aquí él se ofreció a impartir educación física, consciente que la escuela no puede pagarle, pero se ganó el cariño de los padres de familia, quienes todos los meses se tocan el corazón y le ayudan para que salga adelante. Algunos colaboramos, ¿verdad? Otros tienen otras necesidades y tal vez no pueden aportar, pero lo poco que podemos, yo sé que al profesor le ayuda mucho. Algunos damos $2, algo otros 5, algunos pueden un mes, algo otros pueden otro mes, no siempre damos todo. O sea, es una colaboración simbólica, él no tiene un sueldo en sí, porque $100 para sobrevivir no alcanza, ¿verdad? Ayuda que es una bendición porque el profe Walter, como le dicen todos, tiene un hogar que mantener. Y quieras o no, también a ellos los he arrastrado en esta situación que estoy viviendo ahorita, de no tener un sueldo, pues. Pero al menos Walter pone en práctica su profesión, dice Sujei Beltrán. También se graduó de maestra y todos los días llega a escuelas, pero no a dar clases. La falta de una oportunidad en la docencia la llevó a emprender. Elabora dulces típicos e, irónicamente, los clientes deberían ser sus alumnos. He metido documentos al ministerio, a otras instituciones y hasta el momento no tengo ninguna respuesta pues, a todos esos documentos que hay que sacar. No son únicos casos. En El Salvador, según gremiales de maestros, existen miles de personas graduadas en ciencias de la educación desempleadas o que han tenido que dedicarse a diferentes oficios porque las oportunidades son escasas, por no decir nulas. Walter y Sujei solo son 2 ejemplos. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Este es un tema que en muchas ocasiones pasa desapercibido. Sin embargo, es importante la denuncia que hacen estos profesionales ante la falta de empleo. Son grandes, se calcula que en el país más de 90.000 personas tienen un título en ciencias de la educación, pero de estas solo 45.000 se encuentran trabajando en el sector público. Aproximadamente 3.000 tienen empleo como docentes por programas financiados por alcaldías o ONGs y el resto está desempleado o desarrollando otros oficios.
Vamos a pasar a otras informaciones. Este día fue remitido a los tribunales Carlos Alberto Flores Fernández, ex policía deportado desde los Estados Unidos y quien según las autoridades ayudó a escapar a Juan José Castillo en el caso de la agente Carla Ayala. De acuerdo a la Fiscalía, la participación de Flores Fernández se ha respaldado con prueba científica y tecnológica y cuenta con llamadas telefónicas que se realizaron y algunos videos que captaron el recorrido del vehículo en el que presuntamente escapó Castillo. Y también le comentamos que tras varios meses de investigación sobre este caso, ya hay pistas donde podría estar el cuerpo de la agente Carla Ayala. Así lo dijo el ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, quien asegura que la Policía Nacional Civil está buscando el cadáver de la agente en una zona pantanosa del Bajo Lempa, en el departamento de Usulután. Esto se debe a que habitantes de la zona informaron que los miembros del extinto Grupo de Reacción Policial GRP cometían ejecuciones extrajudiciales y que enterraban los cadáveres en un supuesto cementerio clandestino que estaría en el lugar. Sin embargo, el ministro dijo que no se le pueden atribuir estas prácticas al ex Grupo de Reacción Policial. Se sigue buscando, no solamente en esa zona, sino en otras del departamento de Usulután, y hasta este momento no se ha localizado su cuerpo. Sin embargo, se sigue investigando, hay diferentes líneas que esperamos nos permitan localizar cuanto antes, de ser el caso pues que el cuerpo se encuentre en ese lugar. No podemos relacionar algún elemento que indique que en el Grupo de Reacción Policial existía ese tipo de prácticas. En lo que va del año, las autoridades reportan 184 casos de muertes violentas de mujeres, cifra que ya supera los 176 casos que se registraron el año pasado. Ante este incremento, diputadas de la Asamblea Legislativa por el Departamento de la Libertad desarrollaron un foro para abordar la situación. Aseguran que los casos no son nuevos, pero que anteriormente no se les tomaba importancia. En el evento también participó una representante de la Fiscalía General de la República. Lo que ha cambiado es que hoy le damos un nombre propio a la forma en la que una mujer recibe violencia por ser mujer, pero los casos no son nuevos. Toda la vida y de siempre ha existido que la mujer recibe violencia, que puede incluso recibir la muerte de la persona que más confía que es su cónyuge, o que puede morir sencillamente por el hecho de ser mujer. En las 72 horas de haberse sucedido los hechos, nosotros logramos tener línea de investigación por la colaboración de las familias o de lo que se encuentra en escena. Pero hay casos que no obstante se cometen, no tenemos línea clara de investigación porque muchas veces, y es lógico por el ámbito en donde se dan las muertes, no quieren colaborar. Y la Fiscalía General de la República ordenó la captura del párroco de Zaragoza, identificado como José Adonai Chicas Campos, por los delitos de agresión sexual en menor e incapaz, continuada, remuneración por actos eróticos y corrupción de niños agravada por medio del uso de tecnologías. Según las investigaciones, el religioso abusaba de un menor desde hace más de 2 años en la casa parroquial de la iglesia. Después de los actos sexuales le daba dinero a la víctima. Los habitantes de Zaragoza han reaccionado sobre este caso. Es algo que no debería ser, pues si es alguien que está en las cosas de Dios. Entonces, para mí es un delito muy grave que un padre esté haciendo esos actos. Lo veo mal, porque no es correcto de que él sea un párroco y ande haciendo esas cosas. Yo lo veo malo eso. Cierto, pues entonces que pague, ¿va? Por lo hecho que está haciendo, ¿va? Eso digo yo, si lo está haciendo, allá él, porque no es un niño chiquito, sabe lo que está haciendo. Es correcto, pero no sé, puede haber también algún error ahí malentendido, podría ser. Recordemos que el ser humano somos imperfectos, ¿verdad? No todo lo que hacemos es perfecto. Hay cosas que parecen ser perfectas o pueden ser buenas, pero realmente no son buenas. Y tenemos reporte de nuevos hechos violentos en la entrada de la planta de transferencia de Soyapango. La Policía Nacional Civil realizó el hallazgo del cuerpo de un hombre entre los 17 y 22 años que no pudo ser identificado. Según información preliminar, la víctima fue asesinada con arma de fuego. Las investigaciones dirán si se trata de una escena de liberación o le quitaron la vida en ese lugar.
En otros temas, este día concluyó la cuarta jornada de entrevistas a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el proceso que lleva la subcomisión de la Asamblea Legislativa. Son 16 abogados que han pasado este filtro hasta el momento. Restan en el proceso 14 profesionales más. Hoy fueron entrevistados los abogados Ramón Narciso Granados, Marina de Jesús Marenco, Óscar Humberto Luna y José Luis Lobo Castelar. Ellos respondieron las preguntas de los diputados y delegados de organizaciones civiles sobre diversos temas relacionados al sistema judicial. Hay diferentes criterios de interpretación de la ley, pero sobre todo de aplicación de la sentencia. Yo me atrevería a decir, señores diputados, que la sección de probidad debe de ser una institución con autonomía, no debe de estar en la Corte Suprema de Justicia. Las personas que lo dirijan, un cuerpo colegiado de abogados y economistas, y que sean nombrados con el voto calificado de ustedes. La soberanía reside en el pueblo y está limitada a lo que esta Constitución expresa. No puede usted ir más allá de la Constitución. Ese es el límite de fondo. Ahora, ¿cómo se va a llegar a eso en ciertos casos y cómo se va a lograr? Es parte de un empuje ciudadano y de la propia sala que tiene en algún momento que tener contención. La Iniciativa Social para la Democracia señaló que la subcomisión política que realiza las entrevistas a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha seleccionado de forma poco transparente las preguntas que la sociedad civil realiza, implementando un tipo de filtro que no responde a criterios de objetividad. Una subcomisión que no trabaja como subcomisión. Trabaja individualmente cada quien, porque cada quien inventa las preguntas que le va a hacer a los candidatos sin antes haber consensado las preguntas que van a hacer de acuerdo con el perfil que tiene cada uno de los candidatos. Una importante cantidad de preguntas que no son trasladadas al pleno de la reunión, no se le están llevando no se ponen a la consideración para que los candidatos la puedan responder, porque están ceñidos a un tiempo determinado. Entonces quedan preguntas importantes que quedan en la mesa sin que éstas sean realizadas a los candidatos. Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero le invitamos a que siga con nosotros, que tenemos muchas noticias todavía que detallar. Continuamos con las noticias. Este día se continuó desarrollando la audiencia de seguimiento a la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. ¿Qué fue lo que ocurrió? Kelly Ábrego nos cuenta. El Ministerio de Defensa Nacional de manera reiterada responde que la información no existe. Así respondió el viceministro de Defensa, Carlos Mena, a algunas de las preguntas realizadas por la parte demandante durante la audiencia de seguimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. El planteamiento del jefe militar no es creíble para los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Dado que la respuesta de la Fuerza Armada ha sido que no encuentran la información sobre las operaciones militares, mi pregunta es: ¿está en disposición la Fuerza Armada, el Ministerio de la Defensa Nacional, a reconstruir esta información? ¿Tiene voluntad política la Fuerza Armada de reconstruir esta información y de entregarla? En medio de los señalamientos de la parte acusadora y los magistrados de la sala, el viceministro de Defensa presentó un informe que contiene las acciones de cumplimiento a la sentencia. Señaló que se ha entregado el 68% de la información que la Fiscalía General de la República solicitó. Hemos andado alrededor del 68 al 70% en cuanto a la información que se ha proporcionado y que ha sido solicitada. Pero parece que nada es válido para los demandantes. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA ve muchos vacíos en el informe. La verdad es que el ministro de Defensa en esta ocasión creo que está demostrando pues, un alto conocimiento en estadística, ¿no? Es decir, simplemente ha venido a dar datos numéricos sin explicar el contenido de cada una, ni de las solicitudes, ni de las respuestas, que sería lo más importante, ¿no? El próximo lunes continuará la audiencia de seguimiento, donde se espera que acuda el ministro de la Defensa Nacional. También se podría hacer comparecer a los excomandantes de la entonces guerrilla. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó para Noticiero Hechos Kelly Ábrego.
En Armenia, departamento de Sonsonate, fue oficiada una misa para pedir por los niños migrantes que sufren el drama de la separación en la frontera con Estados Unidos. El periodista Luis López nos informa. Luis, buenas noches. Se trata de una misa de ruego a Dios por la reunificación de la niña Allison, de 6 años de edad, con su madre, separadas por la política migratoria del presidente de Estados Unidos. Es la iglesia principal del municipio de Armenia, en el departamento de Sonsonate, donde familiares de las víctimas promovieron la misa. Pues la misa significa para mí el apoyo que tiene la comunidad de Armenia para mis hijas y para mí, ¿verdad? Que pues nosotros nunca esperamos que con este viaje hubieran habido tantos problemas, ¿verdad? Sí, la verdad que es lamentable y uno se siente impotente pues de ver que no puede hacer nada porque han estado pasando las noticias, he estado pendiente de las noticias que dicen que han liberado 500 niños y solo un niño guatemalteco es el único que sacan con su mamá, ¿verdad? Que ya se reinicia. Y es que el calvario que viven a diario miles de niños y niñas y sus familiares en la frontera sur de Estados Unidos trasciende las fronteras del dolor. Trauma, ¿verdad? Ya es una palabra fuerte, un trauma separarse de sus padres, aparte del trato que pueden tener los niños, ¿verdad? Es una situación difícil. La palabra lo resume en un trauma. Sean o no sean salvadoreños, ¿verdad? Son personas, son niños y pues tenemos que unirnos para poder resolver de una manera más humana, ¿verdad? Los problemas. Es la fe y la esperanza que se congrega en esta parroquia de Armenia. Son plegarias que también buscan llegar a la conciencia del presidente de Estados Unidos para trabajar en políticas migratorias más humanas y sensibles. Con imágenes de Eric Alfaro, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Mientras tanto, la Cancillería y la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa se reunieron para definir las acciones a tomar ante la situación de los menores salvadoreños y sus familias en la frontera sur de los Estados Unidos. Ante la situación de las familias indocumentadas que fueron separadas de sus hijos por la implementación del Plan Tolerancia Cero, el gobierno, en coordinación con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, ha comenzado a tomar acciones encaminadas a garantizar los derechos humanos de los menores y sus parientes. Y hemos estado siempre abiertos y de la mano trabajando mediante el diálogo con el gobierno de Estados Unidos en todos los niveles, tanto nacional, estatal y local, encontrando pues las dificultades y buscándoles soluciones. La cifra de menores salvadoreños afectados con las medidas migratorias crece con el paso del tiempo. Ya se contabilizan 104 niños, 81 de ellos tienen entre 0 a 12 años de edad y 23 entre los 13 y 17 años. La viceministra para los salvadoreños en el exterior y diputados de la Asamblea Legislativa viajarán a los albergues y centros de detención en el estado de Texas. También se presentará una iniciativa de modificación a la ley de persona migrante que se trabajará en las próximas reuniones de la Comisión de Relaciones Exteriores. Uno de los aspectos que ya tenía contemplados es justamente desarrollar de mejor manera el principio del interés superior del niño y de la niña, porque en la actual legislación únicamente mencionamos el principio, pero no le damos un desglose y no lo aterrizamos de cómo debe ser justamente esa garantía de protección a las niñas, niños y adolescentes. Aunque el gobierno salvadoreño respeta las políticas implementadas por el Estado norteamericano, medidas que tienen el único fin de disuadir la inmigración ilegal. Como medidas a corto plazo, la viceministra Liduvina Magarín también viajará este domingo a la frontera de McAllen, Texas, para trabajar con los equipos consulares y buscar otras vías de solución. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y en un comunicado, la Embajada de los Estados Unidos aquí en El Salvador informó que el gobierno de la nación norteamericana, a través de las agencias correspondientes, está trabajando para poder compartir la información sobre los niños que se encuentran bajo custodia de autoridades estadounidenses. Cuando las personas son detenidas por el Departamento de Seguridad Nacional, nuestros protocolos, dice la Embajada, estipulan que los detenidos son informados de sus derechos consulares, se les provee información de contacto de sus respectivos consulados y se les da acceso a teléfonos para que puedan comunicarse con los representantes consulares de su país de origen. Padres y representantes legales pueden llamar, el dato que da la Embajada, al 1-800-203-7001 o escribir al correo electrónico información@orrnsc.com.
Y sobre este tema, pareciera que la discusión inmigratoria en Washington podría prolongarse más de lo esperado. Las esperanzas de un resultado en corto plazo se dispersan con las sugerencias del presidente de Estados Unidos de aplazar la aprobación de la propuesta de ley para después de las elecciones de medio término. Mientras en el Congreso de Estados Unidos se extiende el debate sobre una propuesta de ley inmigratoria que mantiene a la opinión pública en expectativa, el presidente Donald Trump, a través de su cuenta Twitter, ha sugerido postergar esta votación para después de los comicios de medio término en noviembre. En mensajes digitales, el mandatario escribió: incluso si obtenemos el 100% de los votos republicanos en el Senado, necesitamos 10 votos demócratas para obtener un muy necesario proyecto de ley de inmigración. Elijan a más republicanos en noviembre y seremos felices. Por su parte, el representante republicano Mario Díaz-Balart dijo que es el mejor momento para votar por estas herramientas legislativas y no para señalar a los responsables del retraso de la discusión. Este es un momento para encontrar soluciones. Si ustedes, como yo, creen que estas personas que están acá, pero no por su culpa, deben tener una oportunidad de estar acá y ser parte de la sociedad y ser legalizados para obtener su ciudadanía, esta puede ser la última oportunidad potencial de lograrlo en mucho tiempo. Si ustedes creen que los menores no deben ser separados de sus familias y si creen que la mejor garantía es a través de la legislación, este es el mejor momento para esta ley. La legisladora demócrata Nancy Pelosi desestimó las propuestas de ley. Hoy consideramos 2 proyectos de ley republicanos que insultan los valores de nuestra nación y empañan nuestra herencia. El plan republicano es un plan de encarcelación familiar y reemplaza una forma de abuso infantil por otro. Ambos proyectos perpetúan la detención infantil y socavan las protecciones existentes. José Pernalete, Voz de América, Miami. El arzobispo de la ciudad de Miami, Thomas Winsky, imploró hoy al Congreso de Estados Unidos que apruebe una ley que le conceda residencia permanente a cientos de miles de centroamericanos que se quedaron sin el estatus de protección temporal, luego que el beneficio fue revocado por el gobierno del presidente Donald Trump. Thomas Winsky advirtió que una deportación masiva sería una tragedia de separación de familias similar a la actual. Para que haya una solución permanente, hace falta una ley que ofrezca un estatus permanente a los inmigrantes que gozaban de TPS, dijo en una rueda de prensa que ofreció en la ciudad de Miami, junto a líderes comunitarios y abogados de inmigración. El Congreso es el que tiene la responsabilidad de arreglarlo, aseguró. En el caso de los connacionales, el TPS finalizará en septiembre de 2019, según dijeron las autoridades de Estados Unidos. Y este día la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, y específicamente la de Cambio Democrático, brindó una conferencia de prensa para referirse a las negociaciones con el movimiento Nuevas Ideas. La dirigencia de Cambio Democrático confirmó que están en negociaciones con relación a la candidatura presidencial del exalcalde Nayib Bukele. Aunque no hay acuerdo en firme, pero hay probabilidades que se concrete la alianza, siempre y cuando Nuevas Ideas y Bukele acepten los procesos legales internos de Cambio Democrático, entre otras condiciones. Que lo anterior ha propiciado la posibilidad de conformar una alianza estratégica con el movimiento Nuevas Ideas, en el sentido de la participación de Nayib Bukele como candidato presidencial, toda vez que tal participación se ciña estrictamente a la legalidad y a los procesos internos de Cambio Democrático. Detalles sobre si será alianza o coalición, la bandera con que participarán, las precandidaturas que se someterán a las elecciones internas, compromisos políticos, distribución de los cargos, entre otros acuerdos, aún están pendientes. Lo que sí es seguro que Nayib Bukele debe inscribirse en Cambio Democrático para participar en las elecciones internas. Sus electores serán los afiliados a Cambio Democrático, autorizados en el padrón electoral. Ahí hay posibilidades que no quede electo. En este momento lo que vamos a anunciar es una alianza. No podemos anunciar una coalición, porque no podemos hacer como partido legalmente inscrito una coalición con un partido que todavía está en proceso de inscripción. Nayib se tendría que someter a un proceso de elecciones internas. Eso puede tener un riesgo, sí,
como lo tuvo en su momento Carlos Callejas con Javier Simán, y nadie habló de divisiones, como lo tuvo también en su momento Hugo Martínez con Gerson Martínez. Esa es la ley y nosotros vamos a cumplir la ley. La dirigencia de Cambio Democrático dicen que antes del 30 de junio, que es el cierre del padrón electoral, darán a conocer los detalles del posible acuerdo alcanzado con la dirigencia de Nuevas Ideas. Las elecciones internas son el 15 de julio. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Y ante esta alianza, una de las primeras reacciones ha sido la del presidente de la Asamblea Legislativa y dirigente del Partido Arena, Norman Quijano. Dice que no le extraña las aspiraciones del exalcalde Bukele. Es un derecho que tiene todo salvadoreño de darle salida a sus aspiraciones. Él ha tenido esa obsesión. Parece ser que ha encontrado el vehículo con el que lo pretende materializar. Es un vehículo que no tiene gasolina, es un vehículo que tiene un motor que se le ha quedado en muchas ocasiones, es un vehículo que no tiene ninguna estructura partidaria a nivel nacional y nos debe de tener a nosotros totalmente sin cuidado. Hay algo más, salimos a la calle a preguntar a los ciudadanos qué piensan de la alianza entre Cambio Democrático y el Movimiento Nuevas Ideas, anunciado por el exalcalde Nayib Bukele. Independientemente de qué partido político se unan Nayib Bukele, siempre les va a ganar y eso es un hecho y ustedes bien lo saben, todas las encuestas lo dan por ganador, independientemente del partido. La gente no va a votar por el partido, sino por la figura pública. Bueno, yo digo que está bien, pues que pueda, ¿verdad?, él quedar de presidente, porque yo prácticamente me gusta como presidente. Como es una figura muy conocida, entonces él considera de que un partido pequeño que no tiene como ya la trayectoria que tienen los otros partidos, entonces por eso considero yo que lo ha hecho de apoyarse con un partido pequeño, ¿verdad? Porque él confía en que la gente lo apoyaría a él como persona y el partido le serviría como su puente para poderse postular como para un futuro presidente. Que me hubiese gustado que como Nuevas Ideas surgiera un nuevo partido y precisamente no se aliara con gente que ya está trillada en el ambiente político. No es recomendable. En más hechos, el Sindicato de Trabajadores de ANDA se concentró nuevamente y pidió a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa que retire el proyecto de ley integral del agua, ya que insisten en que está encaminado a la privatización de este recurso. No descartan nuevas acciones hasta que su petición sea escuchada. Porque aquí las claras intenciones de privatización del agua están. Lo que pasa es que están viendo esto en cantidad de votos. Nosotros no estamos vinculados al tema meramente electoral. Ellos, claro, están en el mismo tema y por eso están diciéndole a la gente, al pueblo salvadoreño, de que el agua no se va a privatizar. Si quieren hacer una cuestión decente y real, hacemos el llamado a la Comisión de Medio Ambiente que tire ese proyecto de ley integral a la basura y que retome el proyecto de ley que se presentó en el año 2006, que garantiza que el agua no se va a privatizar. La lucha no se va a detener, la lucha va a continuar por la vida del pueblo salvadoreño. La lucha va a continuar hasta que avancemos. El rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias, asegura que las declaraciones vertidas por el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, luego de los desórdenes en ese órgano del Estado tras una marcha contra la privatización del agua, son irresponsables por catalogarlos de terroristas. Agregó que ya presentó un recurso para que se inicie un proceso judicial en su contra a causa de estos señalamientos. Circunstancias del presidente de la Asamblea Legislativa. No tiene ningún asidero jurídico legal como para pedir la captura de este servidor. No tiene ninguno. Yo rechazo y además de rechazar, siento pena ajena, precisamente por los calificativos que el presidente de la Asamblea Legislativa ha vertido contra mi persona y contra el vicerrector administrativo. Yo también he emprendido acciones judiciales en contra del presidente de la Asamblea Legislativa, en contra del diputado Romero y el diputado Coreas, precisamente por esos calificativos que no son un insulto, sino más bien una acusación hacia mi persona y hacia el señor vicerrector. Más noticias en un resumen.
Cientos de usuarios se vieron afectados por la suspensión de labores de la Ruta 108 que recorre de San Juan Opico a San Salvador. Algunos empleados dijeron que la medida se dio debido a problemas internos en la cooperativa de transporte, pero otros manifestaron que fue por la inseguridad. Autoridades del Complejo Educativo de Bolívar en La Unión denuncian una reducción de fondos asignados por el Ministerio de Educación, lo que genera que existan deficiencias en áreas como el centro de cómputo y el mobiliario de la institución. Habitantes de las colonias Santa Elenita y Carrasco, en el municipio de Chalchuapa, denuncian el mal estado de las calles de acceso. Aseguran que por iniciativa propia han tratado de reparar las vías, pero es necesario el apoyo de la alcaldía. Un hombre identificado como Óscar Armando Flores, de 48 años, murió tras ser atropellado en el kilómetro 17 de la carretera al Puerto de la Libertad. Según familiares, él regresaba de su trabajo y cuando intentó cruzar la vía, fue embestido por un vehículo tipo sedán. Tras el hecho, el conductor intentó huir, pero se detuvo 2 kilómetros después de la escena. Las autoridades manejaron el hecho con hermetismo.